En este segundo bloque vamos a entregarles justamente la segunda parte de la entrevista al jefe de Comercio Exterior de Samán, Javier Pérez Paganini. ¿En qué punto de la cadena logística que culmina con la exportación, es que interviene Samán? O sea, ¿dónde arranca a tomar parte Samán? Bueno, desde muy abajo en la cadena, en realidad. Samán, vamos a aclarar, no produce arroz. Nosotros no tenemos tierras, no somos productores de arroz. Tenemos acuerdos de varios tipos con productores que son fieles a esos acuerdos y que nos entregan, ¿no?, ese producto. Uruguay tiene una característica, o la mayoría de lo que es la exportación en Uruguay, tiene la característica de que se exporta grano elaborado y eso lleva a que el exportador no sea el productor. ¿Ah? Eso es algo que pasa, por ejemplo, en otro grande país productor y exportador de arroz, que es Estados Unidos, por ejemplo, donde exportan el arroz en cáscara. Y eso lo puede hacer el productor. O sea, el arroz produce, lo seca, que es parte del proceso, y exporta su producto directamente al exterior. Nosotros no. Aquí en Uruguay, otra vez volvemos a lo mismo, se agrega valor. Por ende, el productor entrega su producto al molino y el molino hace todo el proceso y vende arroz en la otra punta. Ya pronto, inclusive vendemos arroces empaquetados directamente para góndolas de supermercado en África, por ejemplo, ¿no? O sea, le agregamos todo el valor posible dentro de la cadena. Sí, la otra vez tuve oportunidad de estar en el puerto justamente mirando un embarque de ustedes y Algo las común, bolsas, claro, y muy interesante era ver las bolsas con las inscripciones en árabe, porque justamente era lo que pedía el cliente, ¿no? Exacto, exacto. El mundo hoy está cada vez más exigente, cada vez debemos cumplir más normas, más reglas, cada vez estamos más, expuestos a lo que es los pedidos de información del cliente, no que no se hiciera antes, pero ahora se exige, ¿verdad? Cualquier cliente en cualquier lugar del mundo con una simple computadora puede verificar que nosotros cumplamos con ciertas normas, con ciertas reglas, y así lo exigen. Por ejemplo, hace unos años Europa tuvo un problema bastante serio que fue, llegó a Europa, se dice el pecado no el pecador, por eso no voy a decir de dónde, pero llegó a Europa arroz genéticamente modificado. Entonces hubo una exigencia importante de toda la Comunidad Económica Europea de que los arroces que llegaban a Europa debían ser no GMO, no genéticamente modificados. Y nosotros cumplíamos, nuestro arroz es natural, no hay una modificación genética que apunte a mejorar algo o productividad o alguna característica industrial. Nuestro arroz se podría decir que es natural, ¿verdad? Y tú que estás en el comercio exterior, de hecho sos el jefe de comercio exterior de Samán, con respecto a los precios internacionales en relación a lo que cuesta en Uruguay producir una hectárea de arroz, ¿qué tenés para decirnos de eso? Bueno, ahí podríamos hablar un buen rato, ¿verdad? Lamentablemente podríamos hablar un buen rato. Es uno de los grandes puntos, de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad. Ya hace unos años el costo de producción del arroz aquí en Uruguay se ha disparado. Eso es una realidad que enfrentan nuestros productores en cada zafra. Eso ha tenido consecuencias, la baja de la cantidad de área sembrada. Podríamos, para hacer un comparativo, producir una hectárea de soja es bastante menos de la mitad de lo que es producir una hectárea de arroz. Los riesgos son los mismos. Bueno, llueve, no llueve, los temas ambientales están a la orden del día, por supuesto, como lo estuvieron siempre, pero no es lo mismo una inversión para una hectárea de arroz que lo que es una inversión para una hectárea de soja. Los costos internos, Uruguay, vamos a hablar, claro, Uruguay es un país caro para producir y me refiero a toda la cadena, no solamente a lo que es el productor. Al productor le pega directamente, pero en todo lo que es el proceso industrial nos hemos encarecido. Entonces, si bien ha habido algún cambio positivo, se podría decir, en lo que son los patamares de precio de comercialización internacional, han subido un poco, nuestros costos internos han subido
de manera importante. Entonces, hoy, cuanto más se trabaje el arroz, o sea, cuanto más se intente llegar a la góndola del supermercado y no a sus pasos previos, es más caro, es más difícil competir. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque de cierta manera estamos a contrapelo del mundo en lo que son los consumos de arroz importantes en el mundo. Exacto. Estamos lejos de Europa, digo, se llega más fácil de otras zonas productoras. Nosotros, a ver, si bien el arroz, como te contaba hoy, nació de la necesidad de abastecer a Brasil, hoy Brasil no solamente es autosuficiente, ¿ah? También es un competidor, también exporta arroz. Hoy Brasil compite en algunos mercados con nosotros. Nosotros tenemos una característica bastante importante en el arroz uruguayo que usamos realmente la gente que está en comercial, nosotros que estamos en exportaciones, saca esa bandera cada vez que tiene la oportunidad porque es algo que nos diferencia del resto, que es nosotros tenemos la capacidad de segregar variedades. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Para el uruguayo que no consume arroz que no sabe, es difícil de explicar. Pero si yo tengo una variedad, una única variedad, variedades como te decía hay miles a nivel comercial, ¿verdad? Si yo logro segregar una única variedad, ¿ah? Al final, o sea, cuando Doña María en Perú, en Brasil, donde sea, ponga aquella porción de arroz en una olla y la cocción de una variedad única significa un resultado homogéneo. ¿Ah? No hay arroces que quedan crudos o que están en su punto, o sea, no hay diferencias. Las variedades tienen características diferentes por sus cantidades de almidón, por sus cantidades de... Son diferentes. Tener una variedad única nos da esa ventaja que para los mercados que saben consumir arroz, es un arroz, podríamos decir... o sea, tienen esa garantía de que es una calidad homogénea, 100%. Es así, de hecho es así, es así. Ha sido bandera también de nuestros clientes la homogeneidad de nuestro producto en su venta. Ahora colocan en sus marcas premium el producto uruguayo, porque es la marca que lleva la mejor calidad. Eso es un orgullo, ¿no?